Después de las faltas ordinarias, dícele Ignacio que desea acusarse también de algunos pecados de la vida pasada, y empieza a llorarlos con tanta contrición, que el confesor quedó juntamente admirado y avergonzado. Esto le hizo entrar en sí, y comenzar a estimar al que antes aborrecía, y, finalmente, vino a hacer los ejercicios que le dio el mismo Ignacio, saliendo de ellos tan cambiado que dio una edificación proporcional al escándalo que antes con su mala vida había dado. Había puesto la vista Ignacio en un gran doctor teólogo, de quien esperaba que daría mucha gloria a Dios, si entraba más adentro en su conocimiento y amor. Los muchos medios que para ello había tentado Ignacio, todos le habían salido frustrados. Un día va con un compañero a casa de aquel doctor y le encontró jugando. Fuese por burla o fuese por esquivar la visita, comenzó el doctor a invitarle con mucha insistencia a que jugase. Ignacio, que nunca había tomado en la mano los instrumentos de aquel juego, dijo finalmente que sí, que iba a jugar, pero con la condición de que el que perdiese hará durante 30 días lo que quiera el que gane. Aceptó el doctor con grande alegría la apuesta. Ignacio, cual si fuese un consumado maestro, no dejó ganar al doctor ni una sola vez tan solo. Pero de esta pérdida le vino toda la ganancia, porque hizo durante un mes los ejercicios con grandes adelantos en el camino de la perfección. También los tribunales de París intervinieron poco o mucho en las cosas de Ignacio, según nos cuenta en la autobiografía. El peregrino se volvió de Rouen a París, y halló que, por las cosas pasadas de Castro y de Peralta, se había levantado gran rumor sobre él, y que el inquisidor le había hecho llamar. Mas él no quiso esperar más, y se fue al inquisidor, diciéndole que había sabido que lo buscaba, que él estaba aparejado para todo lo que él quisiese. Se llamaba este inquisidor nuestro maestro Ori, fraile de Santo Domingo, pero le rogaba que lo despachase pronto, porque tenía intención de entrar aquel San Remigio en el curso de artes, y desearía que estas cosas hubiesen terminado antes para poder atender mejor a sus estudios. Pero el inquisidor no le llamó más, sino que le dijo ser verdad que le habían hablado de hechos suyos, etc. 29. Estando ya Ignacio para partirse de París, hubo contra él nueva acusación, como pronto nos dirá él mismo. La principal obra espiritual de Ignacio en París fue la conquista de sus compañeros, los definitivos. Digamos, sin embargo, antes que de estos, 2 palabras sobre los primeros, como lo hace Ignacio en la autobiografía, diciendo: para no hablar más de estos compañeros, el fin de ellos fue este: estando el peregrino en París, le escribía a Calixto a menudo, según habían acordado, de la poca comodidad que tenía de hacerle venir a estudiar a París. Todavía se ingenió para escribir a doña Leonor de Mascareñas que ayudase a Calixto con cartas para la corte del rey de Portugal, a fin de que pudiese tener una bolsa de las que el rey de Portugal daba en París. Doña Leonor dio a Calixto una muía en que cabalgase y dinero para el gasto. Calixto se marchó a la corte del rey de Portugal, pero al fin no vino a París. Antes, volviendo a España, se fue a la India del emperador, con cierta mujer espiritual. Y después, vuelto a España, marchó otra vez a la misma India, y entonces tornó a España, rico, e hizo en Salamanca maravillar a todos los que le conocían. Cáceres volvió a Segovia, que era su patria, y allí comenzó a vivir de tal modo que parecía haberse olvidado del primer propósito. Arteaga fue hecho comendador. Después, estando ya la compañía en Roma, le han dado un obispado de la India. Él escribió al peregrino que lo diese a uno de la compañía, y respondiéndole negativamente se fue a la India del emperador, hecho obispo, y allí murió, por caso extraño, esto es, que, estando enfermo, y habiendo 2 botellas de agua para refrescarse, una de agua que el médico le ordenaba, la otra de agua de Solimán venenosa, diéronle por error, que lo mató. Este fue el fin de los primeros compañeros de Ignacio, que cual fruto primerizo, como dice Polanco, no pudieron madurar. Lo de Castro, Peralta y Amador, ya nos ha dicho Ignacio cómo acabó. De los últimos que fundaron con él la compañía, nada dice Ignacio en la autobiografía, porque la escribía para ellos, que de sobra sabían bien las cosas. Ganólos con los ejercicios, acerca de los cuales tenemos alguna nota preciosa que el Pecámara recibió de boca del mismo Ignacio. Todos los primeros padres hicieron los ejercicios exactamente, y apretados,
y el que menos abstinencia hizo estuvo 3 días sin comer ni beber ninguna cosa, excepto Simón, que, por no dejar sus estudios, y no andar bien sano, no dejó su casa, ni hizo ninguno de estos extremos, sino que le daba el Padre las meditaciones, etc. Fabro hizo los ejercicios en el arrabal de Saint-Jacques, en una casa a mano izquierda, en tiempo que el río Sena se pasaba con carretas, por estar helado. Y aunque el padre tenía esta advertencia de mirar en los labios si se pagaban, para conocer si no comía el que se ejercitaba, cuando examinó a Fabro halló que había 6 días naturales que no comía ninguna cosa y que dormía en camisa sobre las barras troncos que le trajeron para hacer fuego, el cual nunca había hecho, y que las meditaciones hacíalas sobre la nieve en un cortil. Como el padre esto supo, le dijo: yo pienso cierto que no habéis pecado en esto, antes habéis merecido mucho. Yo volveré antes de 1 hora a vos y os diré lo que habéis de hacer. Y así se fue el padre hacia una iglesia cercana a hacer oración, y su deseo era que Fabro estuviese tanto tiempo sin comer, cuanto el mismo padre había estado, para lo cual faltaba poco. Mas aunque esto deseaba, no se atrevió el padre a consentirlo después de hecha oración, y así volvió de hacerle fuego y de comer. Maestro Francisco, ultra de su abstinencia grande, porque era en la isla de París uno de los mayores saltadores, se ató todo el cuerpo y las piernas con una cuerda reciamente, y así atado, sin poderse mover, hacía las meditaciones. Parece que en la meditación le venían a la imaginación los saltos y fiestas que en la isla había pasado, como cosa de que gustaba naturalmente, y para vencer de raíz esta pasión, ataba sus miembros, atormentándolos con las ataduras contrarias a la ligereza y habilidad de los saltos 30. 106. Usaba Ignacio una reserva y graduación muy considerada en descubrir todo su plan a los compañeros que ganaba. Lo primero y fundamental era decidirlos a entregarse del todo a Dios. Lo cual quedó como un canon, al fundarse la compañía, en la cual se dice al candidato que el pensamiento de los fundadores fue recibir hombres que estuviesen determinados a servir a Dios con toda perfección en un lugar o en otro, y, por lo tanto, decididos a romper todos los lazos del mundo, aún antes de ser admitidos en la compañía. Después descubría Ignacio el pensamiento de hacer un grupo de apóstoles dedicados a la salvación de las almas. Finalmente, cuando el hombre se había entregado de todo corazón a tal vida, y únicamente entonces le decía el fundador que ya había otros compañeros que pensaban y sentían lo mismo. Es imponderable el consuelo y la alegría que esto en todos causaba, como nos cuenta el P. Simón Rodríguez. Además, así tomaba cada uno sus resoluciones con más entera libertad. Bueno será ahora dar alguna noticia más particular de cada uno de estos primeros compañeros, y vamos a tomarla del resumen que de ellos nos da el P. Astrein. En el año 1529 empezó Ignacio a tratar con 2 almas privilegiadas que habían de unirse con él para siempre. Debiendo emprender por octubre el curso de filosofía, pasó Ignacio a vivir en el colegio de Santa Bárbara, y allí se encontró con 2 jóvenes de 23 años, unidos entre sí con los lazos de la más cristiana amistad: Pedro Fabro, saboyano, y Francisco Javier, navarro. Fabro había nacido de padres humildes en Villarca, pequeño pueblo perteneciente al actual departamento francés de Haute-Savoie, el año 1506. Desde niño sintió grande inclinación a la virtud, y a los 12 años hizo voto de castidad. Aprendidas las letras humanas en su país natal, dirigióse el año 1525 a la Universidad de París, donde siguió el curso de filosofía hasta licenciarse en esta facultad el 15 de marzo de 1530. Cuando ya se hallaba al fin de su curso, iba a empezarlo Ignacio. Como éste sintiese ciertas dificultades a los principios en el estudio de la filosofía, consultó con el doctor Peña el modo de superarlas. Este le aconsejó que repasase las lecciones oídas en clase con algún discípulo aventajado, por ejemplo, con Pedro Fabro. Admitió nuestro padre el consejo, y empezó a repetir sus lecciones con el joven saboyano. No tardó éste en reconocer el mérito superior de aquel hombre ya entrado en edad, que tan humildemente venía a hacerse discípulo suyo en filosofía, y como entendió cuán versado era en materias de espíritu, se resolvió a comunicar con él un secreto de conciencia que le atormentaba desde años atrás. Había hecho voto de castidad, y el demonio le combatía con fuertes tentaciones de impureza. Añadíanse pensamientos de vanidad, escrúpulos de conciencia y gran confusión de espíritu. Como él no manifestaba a nadie lo que pasaba con su interior, este aislamiento le había producido horribles congojas y sumergido en gran pusilanimidad.
Hasta había concebido el pensamiento de abandonar los estudios, retirarse a hacer vida solitaria, para ver si con la oración y penitencia lograba la paz del corazón. En esta amargura se veía Fabro cuando se decidió a manifestar su conciencia a nuestro Santo Padre. No podía hallar maestro más curtido en estas peleas. Ignacio le oyó con benignidad, le ensanchó el corazón y, para ponerle en orden la conciencia, le aconsejó por de pronto que hiciese una confesión general. Después le acostumbró a frecuentar los sacramentos, le impuso en examinar cada día su conciencia, y le enseñó la práctica del examen particular, para ir desarraigando una a una todas sus faltas. De este modo le tuvo 2 años desde principios de 1530 hasta 1532, en los cuales Fabro no solo alcanzó la paz de espíritu, sino que hizo admirables progresos en la virtud. Entonces fue cuando Ignacio le manifestó el plan que tenía de ir a Jerusalén y después consagrarse a procurar la salvación de las almas. Entusiasmóse Fabro al oír esta idea y se ofreció a Ignacio por perpetuo compañero. En 1533 hizo los ejercicios con extraordinario fervor. El segundo discípulo que adquirió nuestro padre en el colegio de Santa Bárbara fue la mayor conquista que hizo en su vida, el hombre más admirable en su línea, que ha tenido la Iglesia de Dios, el príncipe de los misioneros, San Francisco Javier. Este glorioso santo había nacido el 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier, cerca de Sangüesa, en Navarra. Fueron sus padres Juan de Yasu Ojaso y María de Azpilcueta, señores de Javier. Ambos eran de linaje muy distinguidos, y Juan de Jaso fue presidente del Consejo Real de los últimos reyes de Navarra, a los cuales sirvió con fidelidad en la próspera y adversa fortuna. Como nuestro santo era el último de sus hermanos, y su familia había padecido grandes quebrantos en los bienes temporales por las revueltas de aquellos tiempos, aplicóse Francisco a las letras para conseguir por ellas una posición y fortuna que no podía esperar de sus padres. En 1525 se trasladó a París, y hospedado en el Colegio de Santa Bárbara, siguió los estudios en íntima amistad con Pedro Fabro. Con él se graduó de licenciado en Artes el 15 de marzo de 1530. En todo este tiempo, aunque estuviese la cabeza llena de la vanidad literaria, tan frecuente en los estudiantes universitarios del Renacimiento, pero fue singular la pureza de costumbres que conservó. Viviendo entre tantas ocasiones en la Universidad de París, guardó siempre intacta su virginidad, sin mancharla con el más leve desliz. Aunque muy pronto empezó Ignacio a tratar de cosas espirituales con Javier, le encontró algo rebelde a sus santas insinuaciones. No se desanimó nuestro padre, y procuró ir ganando el corazón del joven navarro. Obtuvo una cátedra de filosofía en París, en el colegio llamado de Beauvais, y entonces Ignacio le atrajo buenos discípulos y se esforzó en formarle una clase lucida y numerosa. No podía hacerse obsequio más delicado a un joven profesor, que aspiraba a distinguirse en las cátedras universitarias. Con esto Ignacio se hizo dueño del corazón de Javier. Entonces le pudo inculcar aquella célebre máxima de Jesucristo, que le aprovecha al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma. Esta verdad sublime repetida y explicada por San Ignacio ganó para la Compañía de Jesús al apóstol de la India y del Japón. En el año de 1532 ganó Ignacio de un lance 2 buenas adquisiciones. Diego Laínez, nacido en Almazán, Soria, el año 1512 empezaba a estudiar en la Universidad de Alcalá, cuando en ella se presentó nuestro padre. Conocióle de vista Laínez, mas por entonces no le trató. Continuó sus tareas literarias hasta graduarse maestro en artes el 26 de octubre de 1532. Mientras estudiaba en Alcalá, trabó estrecha amistad con un jovencito de Toledo, llamado Alonso Salmerón, nacido en 1515, que se distinguía por su aptitud singular para las letras. Siguiendo ambos sus estudios, pían los grandes rumores que corrían en la universidad acerca de Ignacio, a quien unos elogiaban como santo, otros condenaban como oculto novador. El deseo de conocer a un hombre tan singular fue uno de los motivos que determinaron a los dos jóvenes a dirigirse a París, donde sabían que él estudiaba. Encamináronse allá a fines de 1532, y con tan buena suerte llegaron que el primer hombre con que se encontraron al apearse en la posada fue Ignacio. El conocer el santo, el convencerse de su mérito y ofrecerse por y compañeros suyos, fue obra de pocos días. Cuando estos dos hombres se unieron a Ignacio, ya conversaba con él un joven portugués, llamado Simón Rodríguez de Acevedo.
Había nacido en Bousella, diócesis de Viseu, y por su buen ingenio y disposición había merecido que el rey de Portugal le costis los estudios en París. Sentía fervorosos deseos de servir a Dios, pero mezclados con cierta incertidumbre y angustia por no ver claro a qué género de vida le llamaba el Señor. Cuando trató con Ignacio, y oyó de éste los planes que meditaba de ir a Jerusalén y trabajar en la conversión de las almas, entendió que aquella vocación era la suya y se entregó a la dirección del Santo Patriarca. En pos de Simón Rodríguez vino a juntarse con Ignacio un joven español, cuyo nombre era Nicolás Alfonso, pero se llamaba Bobadilla, del nombre de su pueblo natal, que era Bobadilla del Campo, en la diócesis de Falencia. Después de estudiar en Valladolid y Alcalá, se había encaminado a París, deseoso de aprender las lenguas sabias. Llegado allí, oyó hablar de Ignacio como de hombre que estaba bien quisto en la universidad y sabía favorecer a sus amigos. Arrimóse a él Bobadilla pidiéndole favor. Prestóselo cumplidamente el santo y le acomodó bien la universidad. Este auxilio temporal atrajo el corazón de Bobadilla primero a escuchar los consejos de Ignacio y después a unirse con él para siempre. Cuando Ignacio tuvo reunidos a estos 6 jóvenes, empezó a deliberar con ellos sobre el modo de poner en planta la vida que deseaba establecer. Todos estaban resueltos a peregrinar a Tierra Santa y a entregarse después a los ministerios apostólicos. Como esto segundo exigía el auxilio de los estudios sagrados, decidieron continuar en París 3 años, sin hacer en el exterior ninguna mudanza de vida, hasta que todos hubieran terminado la teología. Finalmente, para prevenirse contra las tentaciones del enemigo y contra la inconstancia de la humana fragilidad, juzgaron conveniente asegurar estos buenos propósitos con el sagrado vínculo de un voto. Pero ¿cuál sería el objeto de esta promesa? Examinando maduramente el negocio, convinieron todos en que el voto contendría 3 cosas: primera, pobreza; segunda, castidad; tercera, peregrinar a Jerusalén, y emplearse después en procurar la salvación de las almas. En cuanto a la pobreza, advirtieron que, mientras durasen los estudios, no entendían despojarse de la facultad de poseer, pues parecía necesaria para continuarlos, pero que después no recibirían estipendio por misas y otros ministerios sagrados. El voto de castidad no pedía interpretación. A la promesa de ir a Jerusalén añadieron una limitación, y fue que llegados a Venecia esperarían embarcación 1 año, y si en este tiempo no la hallaban, acudirían a Roma, y pues, puntos a los pies del sumo pontífice, se ofrecerían a su obediencia, para que los emplis donde fuere servido en provecho de las almas. Determinada así la naturaleza y alcance del voto, escogieron para emitirlo el día de la Asunción, 15 de agosto de 1534. Al amanecer este día, Ignacio y sus 6 compañeros se dirigieron silenciosamente a la capilla de San Dionisio, sita en la colina de Montmartre. Estaban los 6 enteramente solos. El beato Pedro Fabro, que se había ordenado de sacerdote un mes antes, dijo la misa. Al llegar a la comunión, volvióse a sus compañeros teniendo en las manos el Santísimo Sacramento. Arrodillados los 6 en torno del altar fueron pronunciando uno en pos de otro en voz alta su voto y recibiendo la Sagrada Comunión. Por último, el celebrante, volviéndose al altar, emitió en voz alta su voto como todos los demás. Terminada la misa y dadas a Dios gracias, bajaron al pie de la colina y en torno de una fuentecilla tomaron una refección harto a pan y agua. Allí pasaron lo restante del día, en conversación animadísima, como dice el padre Simón Rodríguez, desahogando cada cual los afectos encendidos que el Espíritu Santo le inspiraba. Este voto lo renovaron los 2 años siguientes el mismo día, en el mismo sitio y con las mismas circunstancias, pero a estas renovaciones no pudo asistir Ignacio porque, como veremos, hubo de venir a España. En cambio, acrecentóse la alegría de todos con la agregación de otros 3 compañeros que, por lo menos, ya estaban reunidos en la renovación de 1536. Llamábase el primero Claudio Jayo y era de Saboya, el segundo Pascado Broet, francés nacido en Bretancourt, cerca de Amiens, y el tercero Juan Coduri, provenzal, nacido en Seine, actual departamento de Bases, Alpes. Con estos 3 fueron 9 los compañeros de Ignacio que le ayudaron a fundar la Compañía de Jesús. Será cosa dulce oír de labios del mismo San Ignacio la síntesis de los propósitos hechos en París con sus compañeros. Habían, dice, deliberado todos sobre lo que habían de hacer, esto es, ir a Venecia y a Jerusalén, su vida en utilidad de las almas, y si no les era licencia de permanecer en Jerusalén,
volverse a Roma y presentarse al vicario de Cristo, para que los emplis donde juzgarse ser más de gloria de Dios y utilidad de las almas. Habían todavía propuesto esperar un año embarcación en Venecia, y no habiendo aquel año embarcación para Levante, quedasen libres del voto de Jerusalén, y fuesen al Papa, etc. 32. El mal estado de la salud de Ignacio determinó su salida de París antes de hora. Al principio de su estancia en París se hallaba bien. Ya había, dice él, casi 5 años que no le tomaba dolor de estómago, y así empezó él a darse mayores penitencias y abstinencias. 33. Pero en los últimos tiempos sucedía todo lo contrario, como dice en la autobiografía, en París se encontraba ya en este tiempo muy mal del estómago, de modo que cada 15 días tenía un dolor de estómago que le duraba una hora larga y le hacía venir fiebre, y una vez le duró el dolor de estómago 16 o 17 horas. Y habiendo ya en este tiempo pasado el curso de las artes y estudiado algunos años teología, y ganado los compañeros, la enfermedad iba siempre muy adelante, sin poder encontrar algún remedio, aunque se probaron muchos. Solamente, decían los médicos, que no había otra cosa, fuera de los aires natales, que le pudiese aliviar. Los compañeros también le aconsejaban lo mismo, y le hicieron grande instancia. Al fin el peregrino se dejó persuadir de los compañeros, y también porque los que eran españoles tenían que resolver algunos negocios, los cuales él podía expedir. Y lo acordado fue que, después de encontrarse bien, fuese él a hacer sus negocios, y luego pasase a Venecia, y allí esperase a los compañeros. Era esto el año de 35, y los compañeros habían de partir, según el pacto, en el año de 37, el día de la conversión de San Pablo, aunque después se partieron, por las guerras que vinieron, el año 36, en noviembre, el día 15. Y estando el peregrino para partir, entendió que habían acusado al inquisidor, y hecho proceso contra él. Sabiendo esto y viendo que no le llamaban, se fue al inquisidor y le dijo lo que había entendido, y que él estaba para partirse para España, y que tenía compañeros, y que le rogaba quisiese dar sentencia. El inquisidor le respondió que era verdad, en cuanto a la acusación, pero que no veía que hubiese cosa de importancia. Solamente quería ver sus escritos de los ejercicios, y viéndolos, los alabó mucho y rogó al peregrino que le dejase copia de ellos, y así lo hizo. Sin embargo, tornó a instar que quisiese ir delante con el proceso hasta la sentencia. Y excusándose el inquisidor, él fue con un notario público y con testigos a su casa y tomó fe de todo esto. Capítulo 6. Providencial desenlace. 1535-1538, 1 Paspeitia. Abril-julio de 1535. Hanse concluido todas las preparaciones, Ignacio y sus compañeros, llenos de espíritu apostólico, habían creído que antes de lanzarse a predicar, debían proveerse de doctrina sagrada y profana, por los medios humanos, que a mano tenían, que son libros, maestros y escuelas. Ya todos acababan su carrera, y salían graduados y bien reputados de la Universidad de París. Enamorados personalmente de Jesucristo, habían concebido el proyecto de ir a renovar la vida apostólica en la misma Tierra Santa, en donde había predicado el Redentor, y para manifestar y asegurar más su propósito, lo habían consagrado con un voto, renovado cada año con nueva devoción. Mas como acerca de esa circunstancia local no estaban ciertos de que fuese voluntad de Dios, habíanse comprometido a pasar a Italia, y allí esperar un año embarcación. Si esto no era posible en todo el año, iríanse a arrojar a los pies del sumo pontífice para que de ellos dispusiese como más le pluguiese. Bien mirado, pues, todo estaba colgado de la divina providencia. Ellos habían hecho lo que humanamente les tocaba, ahora era tiempo de que hablase Dios. Determinan, por tanto, ir preparando todas las cosas para su peregrinación a Jerusalén, muy confiados y seguros de que el Señor les guiaría. Cuán alentador y confortante es ver almas tan totalmente entregadas a Dios que van pasando por este mundo, arrastrado por tantas fuerzas contrapuestas, como si no hubiese otra fuerza que la de la gracia sobrenatural. Este capítulo nos dirá cómo llegó a su providencial desenlace este drama bellísimo planteado por el amor y servicio de Dios. A fines de marzo o principios de abril salía Ignacio de París. Dice la autobiografía, y hecho esto, el negocio con el inquisidor montó en un pequeño caballo que los compañeros le habían comprado, y se fue solo hacia su tierra, encontrándose por el camino mucho mejor.
Y llegando a la provincia de Guipúzcoa, dejó el camino común y tomó el del monte, que era más solitario, por el cual caminando un poco, halló 2 hombres armados, que venían a su encuentro, y era aquel camino algo infame de asesinos, los cuales hombres, después que le hubieron pasado un trozo, volvieron atrás, siguiéndole con gran prisa, y tuvo un poco de miedo. Todavía les habló y entendió que eran criados de su hermano, el cual le mandaba a buscar. Porque, a lo que parece, de Bayona de Francia, donde el peregrino fue conocido, había tenido noticia de su venida, y así ellos le fueron delante, y él siguió por el mismo camino. Y un poco antes de llegar a la tierra, encontró a los presbíteros que salían a su encuentro, los cuales hicieronle grande instancia para llevarlo a casa de su hermano, pero no le pudieron forzar. Así se fue al hospital, y después a hora conveniente a buscar limosna por la tierra. 1. El hospital era el de la Magdalena, fuera de Azpeitia. Detengámonos ahora un memento. ¿Por qué venía San Ignacio a Azpeitia? Sábanos la razón de la salud por él mismo, pero los que le trataron íntimamente nos dicen también el deseo que tenía de reparar los malos ejemplos de su juventud. El P. Polanco dice que en donde había sido a muchos piedra de escándalo quería dar alguna edificación. 2. Y el padre Araoz afirma que una de las causas que le movieron era, por satisfacer en parte a las ignorancias de su juventud. 3. El primer ejemplo que quiso dar fue de humildad. Aunque le salieron al camino criados y sacerdotes para que fuese a Loyola, negóse a todos, y según los procesos de Azpeitia, llegó hasta amenazarlos con que se volvería, si no le dejaban solo. Solo, pues, y por caminos extraviados llegó al pequeño hospital de la Magdalena, un viernes cerca de las 5 de la tarde, como dice la sirvienta del hospital. Allí vivió entre los pobres y como tal salía cada día a mendigar. Su hermano D. Martín trató por todas las maneras, tanto por sí mismo como por terceras personas autorizadas, de traerlo a su casa. Nadie, sin embargo, fue bastante a sacarlo del hospital, pues decía que él no había venido a buscar la casa de Loyola, ni a vivir en palacios, sino a sembrar la palabra de Dios y enseñar a los hombres cuán terrible cosa es el pecado mortal. Su hermano entonces envió al hospital una cama. Tampoco la admitió el santo, sino que, o dormía en tierra, o como los demás pobres de la casa. Su traje era también sumamente humilde, andaba vestido de pobre estameña, calzado con alpargatas y sin medias. Después se siguieron las obras de celo. Comenzó a enseñar la doctrina cristiana a los pequeñuelos. Y así dice la autobiografía. Luego, al principio de llegar, se determinó a enseñar la doctrina cristiana todos los días a los niños, mas su hermano se opuso grandemente, alegando que nadie acudiría. Él repuso que bastaría uno. Mas después que lo comenzó a hacer venían muchos continuamente a oírle, y también su hermano. También, según su costumbre, tenía conversaciones espirituales con particulares personas. Comenzó, dice, a hablar con muchos que le fueron a visitar, de las cosas de Dios, por cuya gracia se hizo mucho fruto. Y vino después la predicación en público a todo el pueblo, además de la doctrina cristiana, predicaba también los domingos y fiestas, con utilidad y ayuda de las almas que de muchas millas le venían a oír. Según atestiguan los procesos, había de predicar a campo raso, porque en la iglesia no cabía la gente, la cual se encaramaba por los árboles y las paredes. Y aunque Ignacio tenía la voz delgada, dicen que se le oía a 300 pasos de distancia, lo cual atribuían a prodigio. El sermón solía durar 2 o 3 horas y fue notable el fruto en cambios de vida y conversiones. Queda memoria de 3 personas de mal vivir que dejaron aquel mal oficio y de familias desavenidas que hicieron las paces. En la misma casa de Loyola remedió un grande escándalo. Habiendo él rehusado tan enérgicamente hospedarse en su casa, recibió un día la visita de doña Magdalena de Araoz, esposa de su hermano, la cual, con lágrimas en los ojos y puesta de rodillas, rogóle por la memoria de sus padres y por la pasión de Jesucristo, que fuese a Loyola. Consintió Ignacio en pasar allí una noche. Era la causa que uno de aquella casa tenía una mala amistad, y cada noche iba allá una mala compañía. Ignacio la aguardó, la sacó de la casa, y la ayudó a empezar una vida mejor. Así lo afirma el P. Polanco 5. Por las lágrimas de doña Magdalena y por el testamento de D. Martín, en que reconoce 2 hijos naturales, podemos suponer como muy probable que el hombre con quien se encaró en Loyola fue su mismo hermano mayor. Declaró abierta guerra a los juramentos y al juego.
Dicen los testigos que un día se vio el río lleno de los naipes que tiraban los jugadores, y que en 3 años no se volvió a jugar. Pero sobre todo combatió la deshonestidad. Oigámosle a él sobre este punto. Había también allí otro abuso, en este modo, las muchachas en aquel país van siempre con la cabeza descubierta, y no la cubren sino cuando se casan. Pero hay muchas que se hacen concubinas de sacerdotes y de otros hombres, y les guardan la fe como si fuesen sus mujeres. Y esto es tan común que las concubinas no tienen ninguna vergüenza de decir que se han cubierto la cabeza por alguno, y por tales son conocidas. De cuya usanza nace mucho mal. El peregrino persuadió al gobernador que hiciese una ley que todas aquellas que se cubriesen la cabeza por alguno, no siendo ellas sus mujeres, fuesen castigadas por justicia, y de este modo se comenzó a quitar este abuso. 6. Por consejo de Ignacio establecióse la costumbre de tañer 3 veces a la oración, por la mañana, a mediodía y a la noche, y la casa de Loyola dejó una fundación para este fin. Procuró también se diese especial limosna a los pobres vergonzantes. Para los que mendigan ordenó se promulgasen unas sapientísimas constituciones por las cuales se organizaba perfectamente la caridad, a fin de evitar los abusos de los vagos y explotadores. Finalmente, parece que al Señor le plugo volver la salud a algunos enfermos a quienes Ignacio, protestando siempre que no era sacerdote, santiguaba con la señal de la cruz. 3 meses hacía que Ignacio estaba en Azpeitia. Mas, aunque al principio se encontraba bien, vino después a enfermar gravemente. Y después que fue sano, determinó partirse a hacer los negocios que le habían encomendado los compañeros y partirse sin dineros, de lo cual se alteró mucho su hermano, avergonzándose de que quisiese ir a pie, y a la tarde quiso el peregrino condescender en esto, de andar hasta el fin de la provincia a caballo con su hermano y con sus parientes. 7. Recordándole personas principales de aquella tierra el gran fruto que hacía en ella, y rogándole que no se partiese, dio una respuesta digna de él, diciendo: aquí aún estoy en el mundo, y por lo tanto no puedo servir a Dios como debo y puedo hacerlo fuera. En memoria y en agradecimiento de su estancia en el hospital, dejó allí el caballo en que había venido de París, el cual vivió muchos años acarreando la leña de los pobres. En enero de 1552 hallábase en Azpeitia San Francisco de Borja y el padre Ochoa. Con esta ocasión escriben a San Ignacio dándole noticia del pobre animal. Le dicen que aún vive, gordo y bueno, y que la gente del pueblo lo tienen como privilegiado, de manera que, aunque entre a comer en algún campo, todos se lo disimulan. 8. 2. Venecia, julio de 1535, junio de 1537, fines de julio o primeros de agosto, cuando Ignacio su tierra, acompañado de los de su casa, según hasta el término de la provincia. Mas cuando bajó a pie, sin tomar nada, y se fue hacia Pamplona, de todo este viaje no tenemos sino las notas brevísimas que de él nos da él mismo, diciendo: de allí de Pamplona a Almazán, tierra del Pelaínez, y después a Sigüenza y Toledo, y de Toledo a Valencia. Y en todas estas tierras de los compañeros no quiso tomar nada, aun cuando le hacían grandes ofertas con mucha insistencia. En Valencia habló con Castro, que era monje cartujo. La cartuja era la del Valle de Cristo, cerca de Segorbe. Según las crónicas de aquella casa, estúvose allí Ignacio 8 días, llenos de suavidad y paz espiritual, descubriendo sus ideales a aquellos buenos monjes, los cuales le animaron a ir adelante. Solo le decían que no se embarcase porque el mar estaba infestado de corsarios. Queriéndose, dice él, embarcar para ir a Génova, los devotos de Valencia le rogaron que no lo hiciese, porque estaba Barbarroja en el mar con muchas galeras, etc. Y aunque muchas cosas le dijeron, bastantes a ponerle miedo, no obstante, ninguna cosa le hizo dudar. Y embarcado en una nave grande, pasó gran tempestad, se le quebró el timón a la nave, y la cosa vino a términos que, a su juicio y al de muchos que venían en la nave, naturalmente no se podía huir de la muerte. En este tiempo, examinándose bien y preparándose para morir, no podía tener temor de sus pecados ni de ser condenado, mas tenía grande confusión y dolor, por juzgar que no había empleado bien los dones y gracias que Dios nuestro Señor le había comunicado. Llegado a Génova tomó el camino hacia Bolonia, en el cual ha padecido mucho, mayormente una vez que perdió el camino, y comenzó a caminar cabe un río, el cual era hondo, y la senda alta, la cual, cuanto más caminaba por él, tanto más estrecha se hacía,
y de tal modo vino a estrecharse que no podía ya ni andar adelante ni tornar atrás. Y así comenzó a caminar a gatas, y así caminó un gran trecho con grande miedo, porque cada vez que se movía creía caer en el río. Y esta fue la más grande fatiga y trabajo corporal que jamás tuvo, pero al fin escapó. Y queriendo entrar en Bolonia teniendo que pasar un puentecito de madera cayó del puente abajo, y así levantándose cargado de barro y de agua, hizo reír a muchos que estaban presentes. Y entrando en Bolonia comenzó a pedir limosna y no encontró ni un solo cuatrín, aunque la recorrió toda. Estuvo algún tiempo en Bolonia enfermo. Dice el P. Polanco que Ignacio se hospedó en el Colegio Español de Bolonia con el intento de perfeccionar sus estudios teológicos, pero la enfermedad se lo estorbó, y marchó a Venecia. Acerca de lo cual prosigue él mismo. En Valencia en aquel tiempo se ejercitaba en dar los ejercicios y en otras conversaciones espirituales. Las personas más señaladas a las cuales los dio, son maestro Contareno y maestro Gaspar de Doctis, y un español llamado por nombre Rocas, y también a un español, que se decía bachiller Oces, de cual platicaba mucho con el peregrino y también con el obispo de Set. Y aunque tenía un poco de afición a hacer los ejercicios, sin embargo, no lo ponía en ejecución. Al fin se resolvió entrar a hacerlos, y después que los hubo hecho 3 o 4 días descubrió su ánimo al